académicos. Si alguien no está de acuerdo con la grabación, por favor retirarse de la sala, que en un plazo de 48 horas en los anuncios les compartiré el video para que puedan ver la grabación de la sesión de hoy. Muchas gracias. Bueno, buenos días nuevamente. Como es costumbre, al iniciar la jornada, pues hoy vamos a hablar los temas referentes a la semana número 3, a la actividad número 3 que da inicio el día de hoy. Pero entonces me gustaría antes preguntarles si tienen alguna duda, alguna inquietud sobre lo que hemos transcurrido hasta ahora del programa formativo. Es decir, todo referente a la primera, al manejo de la plataforma, la primera y a la segunda actividad. Hola, profe, buenos días. Valentina, buenos días. Profe, lo que pasa es que pues es la primera vez que yo me inscribo a un curso en territorio y pues la verdad sí tuve un inconveniente con la actividad wiki de eh, ¿será que esa tocaba enviarse porque no encontré la opción a la hora de enviarlo? Bueno, mira, en los anuncios yo publiqué que la actividad estaba suspendida. Sí, yo no sé si tú fuiste de las personas que me preguntó esta semana, pero no, esa actividad no hay que hacerla. De una vez les digo que para esta semana tenemos otra actividad que tampoco, otra evidencia que tampoco vamos a realizar, que es la del blog. Sí, pues aún la plataforma nos presenta inconvenientes con estas dos actividades, entonces decidí cancelarlas, listo, para que estemos claros en eso. Ok, profe. ¿Alguna otra pregunta, Valentina? No, señor, no. Bueno, perfecto. ¿Alguien más tiene alguna pregunta, duda, inquietud sobre lo que hemos abordado, los temas que se han abordado hasta el día de hoy? Bueno, entonces veo que no es cierto. Entonces, al no haber preguntas sobre las actividades anteriores, vamos a hablar un poco sobre las actividades de esta semana. ¿Listo? Entonces, regáleme un segundito. Yo busco acá un documento. Bueno, entonces recuerden que para cada semana nosotros pues lo primero que vamos a encontrar dentro de la plataforma es nuestra guía de aprendizaje, ¿cierto? Recordemos entonces que nuestra guía de aprendizaje pues ese es el que tenemos para cada una de las semanas, ¿listo? Entonces para esta semana encontramos nuestra tercera actividad, ¿sí? El resultado de aprendizaje que vamos a ver esta semana es diseñar la estructura de una prueba según los objetivos del proyecto formativo. Como cada semana tiene 10 horas de desarrollo. Tenemos unas actividades de reflexión inicial donde
pues vamos a contestar dos preguntas, ¿sí? ¿Puede la estructura de una prueba o exámenes afectar el proceso de aprendizaje? ¿Y cuáles son las características que convierten a una prueba en un medio de evaluación? Esas son dos preguntas de reflexión que vamos a hacer. Teníamos una primera actividad que era un blog, sí, pero entonces pues esta queda cancelada por problemas de la plataforma. Tenemos otra actividad que es la evidencia interactiva, que es de conceptualización y de apropiación de conocimientos. Entonces dice así, el instructor Alexander ahora se encuentra en el ambiente de formación preparando una prueba para evaluar a sus aprendices. Sí, recordemos que aquí manejamos terminología SENA, ¿cierto? Y la terminología SENA, pues a nosotros hacer una entidad formadora para el trabajo, porque nosotros formamos es para el trabajo, y nuestra base es el constructivismo, entonces digamos que el SENA tiene sus propios, eh, por decirlo así, su propia jerga, ¿cierto? Entonces digamos que nosotros en el SENA no tenemos salones de clase, sino que tenemos ambientes de aprendizaje. Nosotros no tenemos, en el SENA no hay estudiantes, hay aprendices. ¿Por qué ambientes de aprendizaje? Porque pues el SENA dentro de su modelo pedagógico institucional dice que cualquier espacio es apto para generar aprendizaje. Sí, entonces yo puedo estar en el comedor de mi casa generando aprendizaje. Entonces no estoy en un salón, estoy en un ambiente de aprendizaje. Entonces tenemos aprendices. mm, Nosotros no damos clase, damos formación. Sí, en el SENA no se imparte clase, se imparte formación. Esos son, digamos, que algunos de las diferencias que tenemos pues con la educación superior normal, ¿cierto? Listo, entonces ayúdele a evaluarlos contestando las preguntas que aparecen durante el transcurso del juego, seleccionando la opción que considere correcta. De su colaboración depende que Alexander consiga elaborar la prueba que necesita para evaluar a todos sus aprendices. Para ello debe resolver mínimo 5 preguntas acertadas, ¿sí? Y nos da la ruta para hacerlo. Bueno, por lo menos en este curso, pues no, como que nadie ha tenido inconvenientes con desarrollar estas actividades interactivas, son chéveres, ¿sí? Lo llevan a uno, pues, digamos, a simular algunos ambientes reales. ¿Tienen alguna duda sobre esa evidencia? No sé, pues ya no. Gracias. Marcela, levantaste la mano. No, no, señor. Ah, entonces bájala, porfa, que tienes la manito levantada. Bueno, entonces Es continuamos. Humberto Beltrán, profesor. Busen, instructor. Es Humberto. Bueno, bueno, está ahí al lado. Don Humberto, bueno, buenos días. ¿Tiene alguna pregunta? Bueno, esperemos a ver si de pronto tiene alguna pregunta. Entonces tenemos otra actividad, que es la actividad de transferencia de conocimiento, ¿sí? Que Profesor, es qué pena. ¿No? tranquilo. Sí, sí, señor. Discúlpeme, profesor, que no había abierto el micrófono. Buenos días para todos y para usted especialmente, profesor, que esté muy bien. Es con respecto a la primera actividad. Quería corroborar que el material de estudio para el desarrollo de esa actividad es el de la guía para el desarrollo de pruebas o exámenes, ¿verdad? De la actividad número 1, Sí, o o sea, de esta, o de la primera no, o de la primera actividad de de esta semana. no, la que su merced acabo de comentar. De su colaboración depende que Alexander consiga elaborar la prueba que necesita para evaluar a todos sus aprendices, Esa, para resolver pues mínimo 5. esa sería la segunda actividad de esta semana, porque primero estaba el blog, pero como ya no vamos a resolver el blog, entonces sí, esa es la primera y es interactiva. Bueno, sí, la 3.3. Exactamente, sí, señor. Entonces, me refiero, yo acostumbro a imprimir como ayuda el material complementario y el material principal.
Entonces, yo tengo ya impreso la guía para el desarrollo de pruebas o exámenes. Entonces, esa es la que me da a mí toda la orientación y el recorrido para después presentar la evidencia. La prueba interactiva, exactamente. Ah, Ya perfecto. con, Y los mismos ya con, materiales. ba- ya con base en ese material es que vamos a, digamos que es que la prueba interactiva es una evaluación, sí, es un medio de evaluación. Recuerden que estamos viendo, de hecho en este programa formativo es evaluativo, entonces dicen los que saben de pedagogía que cualquier producto que genere un estudiante pues yo lo puedo tener en cuenta como una evaluación, ¿cierto? Porque es que medir los conocimientos yo los puedo medir de muchísimas maneras, no tiene que ser por medio de una evaluación escrita. Entonces, en este caso en particular, esa prueba interactiva, que es muy real, que nos va llevando de un lado al otro, que nos va diciendo seleccione aquí, seleccione allá, pues eso es una evaluación, ¿sí? Y en los materiales complementarios, pues está toda la información para poder nosotros resolver cada una de las evidencias. Correcto. Gracias, profesor. Perfecto, don Humberto. Bueno, entonces, continuando, entonces tenemos la actividad, que esa sí hay que entregarla, hay que subirla a la plataforma en un documento, sí, digamos que en la herramienta de Office que ustedes prefieran. Entonces nos dice así, dando continuidad a su rol de coordinador del comité académico, la institución educativa LPQ le ha pedido en esta ocasión realizar una presentación para ser socializada con los demás docentes, donde se explique la manera como debe elaborarse una prueba o examen según su clasificación. Tenga en cuenta para la presentación los siguientes pasos. Entonces, uno, escoja una asignatura de su preferencia para el desarrollo de pruebas de ejecución y pruebas escritas, ¿cierto? Entonces vamos a seleccionar la asignatura que ustedes o pues el área temática a la que ustedes pertenezcan o una que les parezca interesante, que les parezca chévere. Para la prueba de ejecución, realice 3 ejemplos acerca de su implementación. 3. En el caso de las pruebas escritas, diseñe 5 ítems, incluya diferentes tipos de ítems. Sí, recordemos que ya hemos visto también los ítems y ya sabemos de qué se tratan, ¿cierto? Entonces, cuarto, para ambos casos, asigne el respectivo grado de dificultad y porcentaje, justificando el porqué de cada valor. Entonces, para finalizar, detalle el proceso de la elaboración para cada tipo de prueba, ejecución escrita, basándose en la estructura presentada en el material de formación asignado a esta actividad de aprendizaje. Entonces, aquí ya nos dice pues lo que nos decía ahorita don Humberto, descargue la evidencia, desarrollo esta actividad en la herramienta. Entonces, ustedes en la plataforma, la idea es que descarguen la evidencia, descarguen los materiales de formación, igual eso les queda a ustedes para la vida. Desarrolle esta evidencia con la herramienta automática de su preferencia y envíe el archivo al instructor a través de la plataforma virtual de aprendizaje en el botón Actividad Aprendizaje 3, Evidencia, Estructuración de una prueba. En este momento, entonces, les voy a compartir pantalla para que veamos un ejemplo de cómo se desarrolla. Me confirman, por favor, cuando estén viendo mi pantalla. Listo, profe, ya salió. Bueno, entonces, este ejemplo es de una aprendiz que se llama Ana Estrada, ¿sí? Entonces ella nos dice, es importante recordar que los resultados obtenidos en las mediciones permitan planificar y guiar la práctica educativa, conocer lo que ocurre en el aula a partir de los procesos pedagógicos empleados y su incidencia en el aprendizaje del estudiantado, reorientando las veces que sean necesarios estos procesos. Bueno, nosotros durante este programa formativo hemos estado hablando de los criterios de evaluación y hemos estado hablando también un poco sobre las evidencias de evaluación, ¿cierto? Entonces,
bueno, los criterios de evaluación pues ya vienen designados a lo que yo vengo creando, a las asignaturas, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, yo tengo una asignatura en el colegio que es matemáticas. Entonces, venga, eso está asociado, supongo, no me acuerdo bien el colegio, pero eso está asociado a unos logros, ¿cierto? Entonces esos logros pues ya deben tener una estructura curricular, por decirlo de alguna manera, y eso ya debe tener unos criterios de evaluación definidos. Y si no, pues yo tengo que entrar a definir qué es lo que quiero que aprendan qué quiero que los estudiantes al final de la clase, del curso, del periodo, de la semana, hayan aprendido, ¿cierto? Esos son esos criterios, pero ya los medios son diferentes, ¿cierto? O sea, ya son los que yo vaya a utilizar para poder evaluar esos criterios que yo quiero. Entonces, un ejemplo. Mm, yo quiero evaluar, estamos en álgebra, entonces que el ejercicio de la página del álgebra evaluó el 285 hubiera quedado claro. Entonces, ¿yo cómo lo evalúo? Pues yo puedo hacer un examen, saquen un papel, una hoja y háganlo. Puedo simplemente poner el ejercicio en el tablero, sacar al azar dos, tres personas si digamos que el ejercicio es muy largo y tenemos 10 alumnos, entonces yo puedo sacar a uno usted hace el primer paso, usted hace el segundo, usted hace el tercero, usted el cuarto. Eso también es un producto, ¿cierto? Y así sucesivamente. Entonces, Ana nos pone acá, prueba de ejecución. Entonces, como primer punto. Entonces, la evaluación de los aprendices es un proceso que permite la identificación y determinación del nivel de logro de las habilidades, destrezas o competencias según corresponde por parte de los estudiantes, considerando para esto sus características, el contexto, los conocimientos previos, la mediación pedagógica, el acompañamiento y realimentación por parte del docente durante el proceso de aprendizaje con el propósito de tomar decisiones y emitir criterios. Todo esto con base en la información válida y confiable que se obtiene mediante la aplicación de instrumentos técnicamente elaborados, que esto es lo que estábamos hablando, ¿cierto? Ya los instrumentos de evaluación, ¿sí? Entre ellos, la prueba de ejecución. La prueba de ejecución se aplica a aquellas asignaturas en las que por su naturaleza se requiere que el estudiante realice una actividad motora o manual para comprobar el dominio de ciertas habilidades, destrezas o competencias, así como la aplicación de conocimiento. Entonces, por ejemplo, esa prueba de ejecución, yo lo puedo hacer mediante observación, pero ¿cómo lo hago? Pues yo hago un checklist, ¿cierto? Entonces vamos a poner un ejemplo real, pensemos un ejemplo. Bueno, vamos a hablar un poco de animales, vamos a hablar de un ternero. Entonces, en mi formación, entonces el logro que tenía que tener ese aprendiz era que debía aplicarle una vacuna a un ternero, ¿cierto? Lo primero que tenía que hacer era cogerlo. Entonces, bueno, lo encerró en el corral adecuadamente, lo cogió adecuadamente, eh, usó el protocolo adecuado para utilizar la jeringa, para sacar la vacuna, después para aplicarla, después qué hizo con los materiales que aplicó la vacuna, desechó la jeringa desechable correctamente donde se debía, limpió todo, soltó bien el ternero, ¿sí? Entonces, eso es una prueba de ejecución, por ejemplo, como la que nos habla Ana acá en esta evidencia. Bueno, entonces esta prueba tiene como objetivo captar la habilidad, la creatividad, el trabajo en equipo, ¿cierto? Cuando pues, se trata también en equipo, resaltando nuestras culturas ancestrales, además de la flora y fauna de nuestro territorio, se realizó en 5 etapas. Entonces, bueno, entonces ella acá realizó 5 etapas, que iba a ser una pintura, ¿cierto? Entonces, aquí nos muestra, acá nos muestra cómo iniciaron, ¿sí? Y hasta quedó bien bonito el mural. Se comprobó el trabajo en equipo, la empatía de los estudiantes y el docente, una actividad muy enriquecedora, un logro por el desempeño de los estudiantes y sus metas. ¿Sí? Bueno, todavía tenemos gente ingresando. Vamos a darle entrada a Jennifer.
Listo, entonces ahí hablamos nos hablaron de una prueba de ejecución, ahorita nos van a hablar de una prueba escrita. Entonces, elaborar pruebas escritas de alta calidad técnica es un asunto que compete a todos los docentes, fundamentalmente porque a partir de los resultados obtenidos por los estudiantes se toman decisiones que conllevan consecuencias sociales. Al reflexionar sobre esto, es necesario tener presente que el éxito de los educandos estará ligado a la coherencia existente entre el planteamiento didáctico de las actividades de mediación desarrolladas en el aula, las técnicas implementadas y los instrumentos de medición utilizados. Bueno, entonces, ahí lo que ella dice en esa prueba es totalmente cierto, ¿cierto? La prueba escrita pues tiene que tener un significado, igual hay técnicas para hacerlo. Les voy a poner un ejemplo. Las pruebas escritas que más conocemos nosotros son las pruebas Saber Pro, ¿cierto? Lo que era antiguamente el ICFEX. ¿Por qué? Porque pues todos, pues la gran mayoría hemos pasado por ahí, ¿cierto? No solamente en el colegio, sino también cuando estudiamos un tecnólogo o estudiamos la universidad, que realizamos las famosas pruebas ECAES, ¿cierto? Pues hoy en día esas pruebas a ver pro se le aplica a tercero, a quinto, a noveno y a 11. Y eso lo que hace es que le sube el índice sintético a los colegios, es decir, les aumenta o les merma la calidad en el rango. Y son pruebas escritas. Pues son pruebas escritas de varias opciones, de comprensión, abiertas, de selección múltiple con única respuesta, con selección múltiple con, con múltiples respuestas, ¿cierto? Pero eso no es que una persona se siente a escribir y diga, entonces listo, venga, haga una prueba de matemáticas, entonces, de español, entonces, bueno, García Márquez nació en tal año y se murió en tal año. No, eso está basado en una teoría, eso está basado en una teoría y eso es con base en evidencias, ¿sí? Así se denomina la teoría, así se denomina, digamos, la estructura de esas pruebas, ¿sí? Pruebas con base en evidencias. Y eso tiene que tener toda una estructura, tiene que tener un orden en las respuestas, tiene que tener una clave, un número de palabras, un enfoque. Bueno, entonces aquí seguimos. Entonces, listo. Consiste en plantear por escrito una serie de ítems, ¿sí? Ya sabemos que son los ítems, ya los venimos estudiando, a los que el estudiante responde del mismo modo. Con la prueba escrita, los estudiantes demuestran fundamentalmente los aprendizajes cognitivos que adquieren durante cierto periodo. El docente en el proceso pretende recoger evidencias del grado o magnitud en que alcanzan los aprendizajes. El examen viene a servirle como instrumento, en un sentido, por lo tanto, recurre a él para lograr garantizarse el rendimiento de los estudiantes en el curso, materia, unidad o contenido. Este tipo de prueba demanda por parte del constructor capacidad y pensamiento, pues en ella se busca que los ítems respondan a requisitos técnicos, se relacionen con los objetivos del curso, ofrezcan la oportunidad al estudiante de que evidencie sus logros de aprendizaje y que representen una buena muestra de los contenidos y objetivos de la asignatura. Entonces, por ejemplo, recordemos que nosotros, pues en el SENA, por ejemplo, se evalúa de tres maneras, ¿cierto? Se tienen tres tipos de evaluación. No significa que solamente se hagan tres evaluaciones, sino que de ahí pues nacen muchísimas, pues ustedes lo pueden ver, llevan muchas evidencias en estas guías de aprendizaje, ¿cierto? Entonces tenemos de conocimiento, de desempeño y de producto. Entonces, por ejemplo, casi todas las pruebas de conocimiento son pruebas escritas, ¿sí? Son estos exámenes, ¿cierto? De desempeño, pues por ejemplo, pues, hablamos ahorita, pusimos un ejemplo de una evidencia de desempeño que es una evidencia de ejecución, ¿cierto? Y de producto, pues es una evidencia donde donde se debe dejar un producto. Por ejemplo, esta evidencia que estamos viendo en este momento es de producto, pero yo en una evidencia de producto también puedo poner un mentefacto. Yo le entrego un tema al estudiante y hágame un mentefacto, hágame un mapa conceptual, ¿sí? Hágame una maqueta. Bueno, son una infinidad.
de evidencias que yo puedo obtener con base en esos tres principios. Entonces ya acá nos pone una evaluación escrita para grado 10, ¿sí? Entonces nos da estas preguntas, de acuerdo a la siguiente texto, completa con las palabras que están enunciadas en la respuesta AK, ABCD. Sí, entonces aquí ya nos da el ejemplo. Listo, entonces como tercera opción nos entrega la opción múltiple. Las preguntas de opción múltiple forman la base de cualquier encuentro o cuestionario al proporcionar un conjunto de opciones de respuesta que los encuestados pueden seleccionar. Estas son el medio perfecto para entender las preferencias de las personas y recopilar valiosos resultados. Este tipo de pregunta no solo le da balance a la encuesta, sino que también la hace más fácil y rápida de contestar. Los resultados que recibes al aplicar una pregunta de opción múltiple dependen de un gran tipo de opciones que se le proporcionan al encuestado. Entonces aquí también pues da los ejemplos, ¿cierto? Y por último, por cuarto nos entrega falso o verdadero. El ítem verdadero y falso tiene la ventaja de que le facilita al estudiante su manipulación, permitiéndole representar su respuesta en la forma ágil y sencilla. Para diseñar una prueba verdadero o falso es importante, llévese mi carro, ¿no? ¿Vieron la camioneta? Perdón. Es importante evitar caer en la ambigüedad cuando se elaboran los ítems y para ello deberán redactarse de forma clara, simple, concisa y tomar en cuenta que el nivel de redacción del ítem en ningún caso sea más complejo que el del texto sobre el que se realiza la prueba. Para la redacción de los ítems deben evitarse proposiciones que contengan una parte verdadera y otra falsa. ¿Sí? En cambio, son adecuadas las proporciones que son esencialmente, pero no totalmente verdaderas o falsas, lo que puede conseguirse utilizando determinantes como siempre, nunca, etcétera, en lugar de a veces, casi siempre, etcétera. Entonces, miren, por ejemplo, este parrafito. Si ustedes, por ejemplo, van a poner dentro de sus trabajos, falso o verdadero, o incluso lo van a hacer en sus trabajos normales, en su praxis diaria, pues yo les recomiendo que tomen un pantallazo de este cuarto punto, porque este aprendiz nos explica muy bien lo que se debe hacer para poner una prueba de falso o verdadero, ¿cierto? No es simplemente poner una pregunta y decir, en el año 15 murió Simón Bolívar, ¿cierto? Digamos que eso, la intención es que sea un poco más larga y contextualice más. Y por último, pues ella nos habla de una prueba oral, también es totalmente válida, donde se define la prueba oral al instrumento que se utiliza para medir las habilidades propias de la comprensión y producción oral de la competencia comunicativa de lenguas extranjeras durante su aplicación. El estudiantado comprende mensajes verbales, responde a las preguntas formuladas por el docente o resuelve situaciones comunicativas en interacción con otros. Y no significa que las pruebas orales solamente sirvan para inglés, no, para cualquier asignatura yo puedo tener una prueba, yo puedo hacer una prueba oral, ¿sí? Entonces es importante conocer este tipo de situaciones para poder tener evaluaciones y generar evaluaciones concienzudas que nos permitan llegar al objetivo que nosotros como docentes queremos, ¿sí? Esos son factores fundamentales. Otra cosa que hemos venido hablando, que yo se los he repetido mucho en los foros, y es el contexto. Nosotros no podemos dejar a un lado el contexto en el que vivimos, en el contexto en el cual vamos a hablar. Pues sí, lastimosamente no, don Humberto, no, esa lectura no se puede obtener porque digamos que pues yo se las puedo mostrar, pero eso pues es de un aprendiz, ¿sí? Entonces no, digamos que no está,
no estoy autorizado para pues para entregarla, ¿sí? Digamos que por eso ahí les dije que tomaran, digamos, un pantallazo de lo que necesitaran. Bueno, eh, ¿qué es lo que pasa? Nosotros tenemos que tener en cuenta el contexto, y el contexto son muchas situaciones. Entonces, pues como lo veíamos en las preguntas del primer foro, ¿sí? Lo rural y lo urbano, y no significa que es que los niños del urbano sean más inteligentes que los rurales, no, simplemente digamos que tienen vivencias diferentes y de pronto algún tipo de herramienta diferente, ¿sí? Sí, algunas de esas definiciones están en el material de formación, tal cual como se expusieron en esa guía, eso es cierto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Los contextos son diferentes, ¿cierto? Al ser los contextos diferentes, pues yo como profesor debo tener la habilidad para adecuarme a esos contextos, en cuanto a herramientas, en cuanto a edad, en cuanto a, en cuanto a percepción. Les voy a poner un ejemplo. Alguna vez, eh, bueno, yo tengo una hija de 10 años para ese momento que nos sucedió eso, tenía 6 años, eso fue hace 4 años. Entonces yo a mi hija, pues que es una niña de ciudad, yo le pregunto, ¿qué es Pepa? ¿Sí? Entonces, ven, ¿qué es Pepa? Entonces ella me dice, Pepa la cerdita que sale en la televisión. ¿Sí? Esa Peppa Pig, no sé si de pronto la conocen. En ese mismo periodo de tiempo, pues tuve la oportunidad de visitar una finca productora de aguacate, ¿cierto? En esa finca productora de aguacate había una niña de la misma edad de mi hija. Y le preguntamos, pues no me acuerdo exactamente por qué le preguntamos que si conocía a Pepa, pues que sabía que era la Pepa, y ella nos dio, la Pepa es la que trae el aguacate por dentro, ¿sí? Entonces, si yo fuera a evaluar a esas dos niñas, a mi hija que es de la ciudad y a esta niña que es del campo, pues, ¿quién tiene la razón? ¿Cuál está equivocada? ¿Sí? Entonces las dos tienen la razón. Sí, yo no puedo calificarle a la una mal porque en su contexto para ella eso es Pepa y en su contexto para ella es Pepa, ¿cierto? Otro ejemplo, muy claro, por ejemplo, pregúntale a un niño de por acá, digamos que es una isla, unos niños te van a decir, por ejemplo, que el papá trabaja en una bomba de gasolina, en una estación de servicio de gasolina, y tú le preguntas a ese niño de 5 o 6 años qué es una isla, y ese niño te va a contestar que una isla es donde están las máquinas de gasolina, ¿cierto? Porque es el contexto en el que vive. Entonces no podemos dejar a un lado ese contexto, es muy importante. Y también de pronto conocer un poco los estilos de aprendizaje de nuestros estudiantes. O más que conocer los estilos de aprendizaje, nosotros tratar de implementar no solamente técnicas de enseñanza-aprendizaje, sino también evaluaciones que permitan hacer recorridos por varios estilos de aprendizaje, auditivos, kinestésicos, escritos, bueno, en fin. Mm, no sé si tienen alguna pregunta, pero bueno, no todas al mismo tiempo. Don Humberto, usted ya se dio cuenta que somos solamente usted y yo en medio de todas estas mujeres. ¿Mm? Buenos días, todo está claro. Es que yo estoy hablando por el chat, profe. Gracias. Dale, gracias. Don Humberto, así fue que lo mandó a ver su mamá, ¿cierto? Profe, yo Señor, quiero hacer un comentario muy juicioso. sí, Y a veces yo noto que el grupo desearía desahogar muchas dudas, pero como en otro ambiente tal vez menos formal. Por eso a veces nos expresamos como con más libertad
por el chat, escribiendo. Pero estoy seguro que el SENA algún día podrá abrir un canal para que la gente exprese con más confianza y libertad sus conceptos y sus dudas. No sé Bueno, don si Humberto. canaliza bien eso de buena onda. Ahí pasa, no, sí, mire, ahí pasan varias situaciones y gracias por decirlo. Digamos que esto es un espacio formal, pero no es tan formal para no canalizar las preguntas. De hecho, el espacio está dado es para eso, para resolver todo tipo de dudas e inquietudes. Yo creería que ninguna pregunta, ninguna duda está fuera de contexto, al menos que sea en términos groseros, ¿cierto? Si es en términos groseros, pues ni este ni ningún otro espacio será el adecuado, ¿sí? Pero este espacio está dado para esto. Tenemos que entender lo siguiente. Hay que entender que la formación virtual es diferente a la formación presencial, ¿cierto? Hay unas grandísimas diferencias y que si nosotros nos vamos a pensar un poco en lo que nos está pasando con la pandemia, pues en Colombia nos dimos cuenta de las brechas tan grandes que tenemos, ¿sí? Y que nosotros los profesores pues no estamos preparados para dar formación virtual, ¿sí? O por lo menos ingresar con la virtualidad a la presencialidad. Ahorita hay un nuevo término que empieza a jugar un papel muy importante y ya estoy seguro que muchas universidades y muchas entidades van a empezar con lo virtual y solamente van a ir a estudiar cuando sea netamente necesario, es decir, cuando haya que hacer pruebas de ejecución, por decirlo de alguna manera. Y es el PAT, ¿sí? Que es presencialidad apoyada de tecnología. Entonces, don Humberto, hay que entender varias situaciones. Cuando yo me inscribo a un curso virtual, pues yo ya sé que tengo mucho autoaprendizaje, pero esos programas virtuales pues tienen estos espacios de acompañamiento que están dados en una guía de desarrollo curricular. Entonces entendamos dos situaciones. Una primera guía es la de diseño curricular, que es donde se diseñan los programas de formación. Y otra segunda es el desarrollo curricular, que es cómo se va a llevar a cabo eso, ¿cierto? Y dentro de esa guía, pues tenemos estos espacios. Recordemos que tenemos dos espacios de este tipo, ¿cierto? El primero son estas sesiones sincrónicas que quedan grabadas, bueno, que se pasa la información, pero tenemos otro espacio que yo lo estipulé los viernes de 2 a 4 de la tarde, ¿sí? También por una sala de Meet, donde pues solamente pues se supone que es una sala de chat, pero igual también podemos interactuar. Y don Humberto, pues esa es un poco más informal, ¿cierto? Porque esa no queda grabada, pues ya no hay necesidad ni de grabarla, ni nada de eso. Sí, simplemente es para seguir resolviendo dudas e inquietudes. Entonces, si de pronto, y por lo regular no se conecta nadie, ¿sí? Entonces yo los invito, si alguno o alguna tienen alguna pregunta extra, alguna que por algún motivo no la quieren, pues no se sienten cómodos hablándola por acá, pues está esa sala de chat. También está la mensajería interna del, también está la mensajería interna del- de la plataforma. Esa es solamente, digámoslo así, face to face, o el correo electrónico. También está mi correo electrónico. Sí, entonces, y si no tienen mi correo electrónico, ya mismo se los pongo, que ese también, pues obviamente es sumamente privado. En el chat se los acabo de poner. ¿Sí? Marcela, tú habías levantado. Ah, no, era don Humberto. Entonces, pues que la manito sale a la derecha y a veces me confundo. Listo. Eh, bueno, no sé si alguien tiene alguna otra pregunta. Bueno, entonces veo que no tenemos más preguntas, ¿cierto? Queda claro entonces las actividades de esta semana. Sí, instructor Cristian, todo, para mí todo está claro, gracias.
Perfecto, Diana. Vamos, Marcela, que abrió el micrófono, y Julie. Marcela, No, la verdad para mí todo está claro. per- perfecto, Marcela, muchas gracias. Julie, Pues, profe, tengo entendido entonces es que es la prueba interactiva y la guía que su merced nos acaba de compartir y explicar, ¿sí? sí, exactamente, sí, porque el blog no lo vamos a utilizar porque está presentando algunas fallas, entonces de pronto nos enredamos con eso. Instructor, soy Itza. Lo que pasa es que estoy del computador de mi hija que se llama Diana. Ah, bueno, Itza, dale, no hay ningún problema. Bueno, no, a todas ustedes y a Humberto, muchísimas gracias por la participación. Eh, Recuerden los canales de comunicación que tenemos, en los foros, en la mensajería interna, el correo, y pues los viernes de 2 a 3, 2 a 3, 2 a 4, no recuerdo bien, yo desde las 2 me conecto a la sala y estoy pendiente de lo que puedan requerir, ¿sí? Mm, bueno, no. Muchísimas gracias. Nos vemos dentro de 8 días en nuestra última sesión sincrónica. Los invito a que sigan buscando cursos, aprovechen todos los cursos del SENA. Pues tenemos ahorita, pues en este momento estamos en algo de pedagogía, pero pues hay cursos virtuales gratuitos de todas las áreas del conocimiento. Listo. Diana, Itza, ¿vas a decir algo más? Gracias, instructor, por toda la guía. Feliz día. Feliz día a Bueno, todos. bueno, a ustedes que estén muy bien. Vean, ahí los que no estén en el grupo de WhatsApp, vea, yo no me les apunto al grupo de WhatsApp, no por grosero ni nada por el estilo, sino porque así como ustedes son tan queridos, tan buena gente, tan lindos y tan lindas, pues se respetan muchas situaciones, hay otros momentos que no. Entonces ya viví la experiencia y eran los domingos, yo era los domingos hasta las 10 11 de la noche contestando mensajes y pues digamos que eso ya se sale de la normalidad laboral, ¿cierto? Y pues yo no soy capaz de ver un mensaje y no contestarlo. Pero sí, mire, ahí está para que está el enlace y el número de WhatsApp como de la administradora para que lo hagan. Es ¿Listo? entendible su punto de vista. A veces pasa que hay comentarios y uno como que no puede dejarlos ahí y quiere responder. Sí, no, no, y más cuando son preguntas internas, sí, porque pues muchas veces ya se salen, así mismo como decía don Humberto ahora, que de pronto expresar otro tipo de situaciones, de preguntas, pues así mismo pasa en el chat, entonces ya no se hace por el grupo, sino entonces que ya me lo hacen al interno, y yo no tengo problema por eso, realmente. El problema no es que me pregunten, el problema son los tiempos. Sí, claro, es obvio, hay gente que sí se toma el atrevimiento de preguntar a las 12, 1 de la madrugada también. Totalmente. Bueno, no. Entonces, no siendo más, que tengan una feliz semana, pónganse al día los que no se han puesto al día, que estén muy, muy bien. Muchísimas gracias por Profe, la una compañía. preguntita. Señora, Disculpe. Es que yo, pues, o sea, ingresé, sino que había tenido un inconveniente estas últimas 2, 3 semanas, no había podido ingresar bien a ver el curso. Y cuando envió la actividad y me dice que está retardada, ¿esto causa inconveniente en la nota final? pues la verdad es que nosotros como somos formación para el trabajo, nosotros solamente tenemos dos notas, ¿sí? A o D, aprobado o deficiente. Pues realmente si habláramos de calificación normal que va de 1 a 5, pues digamos que yo ya no calificaría sobre 5 sino sobre 4, ¿cierto? Pero en este caso no aplica, ¿sí? O si es que no pude ingresar a No, tiempo, no apenas estaba está resolviendo bien, la está bien la presentación. pregunta, todavía tienes tiempo, ¿listo? Gracias. Bueno.
Feliz día, compañeros. Hasta luego.